¿qué tal, querido público? Bienvenidos a este su cuarto capítulo de Te jalo, te impulso y si no te empujo. Bueno, hoy le doy la bienvenida a dos personas muy importantes para mí, pero especialmente les voy a hablar sobre el tema y espero lo vean porque es algo preocupante que tuvimos la semana pasada y quiero hablar sobre este tema. Entonces, vamos a hablar sobre principalmente de dos estados de salud mental, que es la depresión y la ansiedad. Y bueno, vamos a verlo principalmente cómo atacarlo a las personas recientes, que son los adolescentes. Y bueno, vamos a tener ese tema muy importante. Y bueno, tengo dos invitados que son la doctora Karen. Preséntate, Karen. Hola, mi nombre es Ana Karen Martínez Marqueda, soy médico psiquiatra, soy médico cirujano egresada de la UNAM y soy especialista en psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, igual egresada de la UNAM, se pudiera decir. Pues estuve trabajando anteriormente, ¿verdad? En la parte del UNEM Secosama, en el área de salud mental, y actualmente me encuentro trabajando en el IMSS, en el área de consulta externa como, pues sí, como psiquiatra y valorando pacientes. Además, también, bueno, llego a acudir a centros de rehabilitación de adicciones a tratar pacientes precisamente que tienen algún problema de adicción. Y bueno, pues también llego a dar consulta privada, pero pues ocasional. Pues, bueno, más tarde pasará sus datos la doctora, por si quieren tener algún tipo de consulta con ella. Y bueno, ella pasará sus datos. Y bueno, de este lado tengo al ingeniero Ezequiel. Por favor, Ezequiel, preséntate. Gracias, un gusto, gracias a todos. Mi nombre es Ezequiel Cruz. Yo estoy con una máster en programación neurolingüística, pero de carrera como tal no soy psicólogo, soy ingeniero químico industrial. Tengo posgrados en marketing y una MBA. Me he dedicado siempre al tema de negocios y justamente por el tema de negocios hace tiempo conocí a personas dedicadas a la programación neurolingüística enfocada a las ventas, que ahí empezó como ese gusto por algo diferente. Y ahí les platico, ¿no? De cuando ven los cursos de ventas, de repente hay cursos, como siempre digo a la gente, ¿no? De la persona que llega con su traje, su bigotillo, sus lentes, y ven casos de Starbucks o de Shell o de cosas así muy comunes, ¿no? O dicen, vamos a levantarnos y motivarnos y brincar y gritar, ¿no? Entonces en las ventas eso no funcionaba, ¿no? Entonces yo sé que la programación neurolingüística te ayudaba a las ventas a través del pensar y el sentir, y de ahí me fui enfocando a ese tema, ¿no? Digo, hoy día doy asesorías o terapias a gente, y yo creo más bien, ahorita lo vamos a tocar el tema de la ansiedad y depresión, en el tema mental, o sea, qué piensas, qué sientes y qué haces, y de ahí es donde yo me enfoco. Bueno, eso se va a poner muy bueno. ¿A qué se viene este tema? Porque desafortunadamente, pues, la semana pasada en la situación de lo clínico, pues tuvimos 6 niñas con depresión, intento suicidio, entonces tuvimos sí que referir a hospitales y pues para mí esto fue muy pues importante el tema ocupar. Y bueno, vamos a hablar principalmente de ahorita estos dos temas, que es la depresión. Bueno, desafortunadamente actualmente para toda la gente se ha visto como una moda decir ya no estoy triste, sino simplemente estoy deprimida. Es que estoy deprimida, estoy pasando por un lapso de tristeza. Simplemente la gente dice, estoy en depresión, cuando realmente estamos hablando de depresiones porque ya hay síntomas más grandes en la mente, en nuestras neuronas, lo cual los síntomas ya son más grandes que una tristeza. ¿Esto a qué lleva? Que la persona ya no tiene la capacidad para poder seguir estudiando o hacer su vida cotidiana como siempre lo hacemos, porque le faltan este tipo de elementos químicos que se van muriendo, que son las neuronas, y bueno, esto ocasiona la depresión y la ansiedad. Los síntomas para la depresión pues vienen variados entre exceso de sueño o falta de sueño, o comer mucho o no comer nada. Y otra cosa sería, bueno, la falta de hacer ejercicio. Si por ejemplo hay gente que tiene, los jóvenes principalmente, ¿no? Que dicen, bueno, pasamos por ti al rato para ir a la fiesta, ¿y qué pasan? Vamos por ti, no tengo ganas. ¿Cómo que no? Pues si dijiste que sí. Entonces ahí es donde vemos, se encierra la gente, no se quiere bañar, y empezamos a detectar que los jóvenes están perdiendo esta motivación de hacer cosas. Bueno, hablamos principalmente de ellos porque los podemos ayudar a que salgan de esta situación, pero también contamos con gente adulta que está en esa situación de depresión. Y bueno, si dejamos la depresión, pues puede ser causante también de la ansiedad, que también es un estado mental, una enfermedad, pues donde las personas empiezan aceleración del corazón, sudoraciones, igual no pueden dormir, y
¿cuál otro síntoma sería de la ansiedad? Pues es que hay muchos, podrían ser desde la preocupación excesiva, el insomnio, también puede haber alteraciones del apetito, la misma ansiedad a veces puede hacer dos cosas, una que no les dé hambre o que coman demasiado, ¿no? Casi siempre o lo más común es más bien que coman, de hecho llegan a tener incluso aumento de peso y eso les puede generar otras complicaciones, ¿no? En otras enfermedades que no son psiquiátricas. Pueden llegar a tener sobre todo como pensamientos rumiantes que son como catastróficos, o sea, es decir, que se imaginan como los peores escenarios, y si esto se progresa también puede llegar a dar síntomas somáticos, ¿no? Desde dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de cuello, gastritis, colitis, incluso hasta adormecimiento de brazos, de piernas, y también pueden llegar a generar ya picos de ansiedad, que es cuando ya tienen algo que se llama crisis de pánico, ¿no? Y entonces las crisis de pánico son como episodios en los que la ansiedad es tan intensa que sienten literal como que se van a morir, así, o sea, sienten que les va a dar un infarto o como si les fuera a pasar algo muy malo, y precisamente cuando pasa eso es cuando ya buscan atención, ¿no? Muchas veces no antes, o sea, antes tienen la ansiedad y ahí está latente, pero pues como aprendemos, yo creo, a vivir con ansiedad muchas veces, no le tomamos tanta importancia, y ya cuando se pone así de intenso es cuando ya vamos al médico, ¿no? Entonces pues pueden ser muchos. Bueno, y principalmente pues no, lo que hacemos son dos cosas, que vamos a hablar de depresión y ansiedad, y lo que el otro estaba hablando contigo, Ezequiel, ¿no? Que, por ejemplo, la depresión es exceso vivir en el pasado. Es una línea de tiempo, le comentaba Betty, ¿no? En PNL vemos tu línea de tiempo desde pasado, presente y futuro, depende cómo la vemos. Mayormente la gente de Latinoamérica vemos la línea del tiempo enfrente o atrás, ¿no? Depende de dónde la veas. Y lo que hacemos con la gente es eso, ¿no? O sea, la depresión es un tema que tienes ansiedad, tienes temas en el pasado que sigues recreando, viviendo y todo eso, ¿no? El estrés lo tienes ahora porque el trabajo o algo que te pidieron para hoy te estresa, ¿no? Y la ansiedad es algo que ni siquiera existe, que está acá en el futuro, pero tú ya te lo creas que va a ser algo terrorífico, pero está aquí, ¿no? Entonces, si lo ven así, en esa línea del tiempo, el pasado ya pasó, decía la canción, el estrés de hoy es el hecho de que pueda hacer algo, ¿no? Y la ansiedad tampoco existe, ¿no? Es un futuro, estadísticamente solamente el 20% de eso que crees que va a pasar, no les ha pasado, ¿no? De mañana el examen, me va la maestra o el trabajo, y de repente ni pasa eso, pero todo un día antes ya te voló la cabeza, ¿no? Eso es. Bueno, y es algo que comentaba la doctora, ¿no? Que realmente ya el tener la ansiedad se están preocupando por algo que no va a pasar. Sí. Y bueno, algo de lo que también pues quiero hablar, aparte que vamos a hablar de cómo podemos curarnos. Bueno, aquí sé quién nos va a mencionar cómo pues, curarnos. Bueno, entonces vamos a hablar de dos partes principalmente. Entonces, ¿cómo vamos a podernos curar? Con la programación neurolingüística, y de este lado vamos a hablar con el medicamento, todos los tabús o los mitos que dicen sobre el medicamento. Es muy importante saber que hay personas que podemos irnos de este lado porque no todos tienen la facilidad de la resiliencia. ¿Y qué es la parte de la resiliencia? Bueno, yo me considero una persona resiliente porque a pesar de los problemas, de las consecuencias, de todo lo que concede en nuestra vida que sea malo, hay que saber sobresalir y construir. Bueno, para mí es cada vez que me pasa algún problema, no verlo como reconstruirlo, porque, por ejemplo, si yo tengo una pérdida de una persona, yo no voy a poder volver a la vida a una persona, pero de ahí sí basarme, bueno, esa persona se fue y qué me deja como experiencia esa pérdida, ¿no? O perder a tu pareja, un matrimonio, un divorcio, que a lo mejor en ocasiones se puede reconstruir, pero cuando no, es ver qué podemos hacer de eso que perdimos y mejorarlo, cambiarlo. Entonces de ahí viene la palabra resiliencia, ser optimista, pero no optimista de que irme riendo por la vida y todo va muy bien, de maravilla, sino, como les digo, llevar en efecto todo lo que hemos vivido y llevarlo para mejor. No preocuparme, no uso mucho la palabra me voy a preocupar, porque hay veces en que podemos resolver los problemas, los que están en nuestra mano, y los demás dejar que fluyan y veremos qué pasará al otro día, no ponernos en futuro qué es lo que va a pasar con ese problema. Bueno, entonces, vamos a hablar desde la programación neurolingüística. Como les comentó, espero que realmente algunas personas tengan esa capacidad para poderlo llevar a cabo. Entonces, bueno, Ezequiel, ¿qué es lo que nos tienes que explicar sobre la depresión, especialmente en neurolingüística? Sí,
De aquí partiría, y justamente tenemos un pizarrón que quisiera explicarles a todos para que lo viéramos desde las bases, ¿no? De la programación, que la parte... Eso todo es un tema informativo, a fin de cuentas es... Aquí la Karen era la experta, hay un tema más psicológico y uno de patologías, ¿no? Yo me refiero más bien al psicológico, cuando tiene ansiedad psicológica, ¿no? De patología siempre hay gente que lleva medicamentos, lleva un proceso, lleva todo eso. Lo que yo les espero exponer es que antes de que lleguemos a ese nivel, creo que antes hay que poder hacer algo, ¿no? Y ahí quise hacer una pausa, porque también depende mucho de la gente, ¿no? Hay un caso de una amiga que solamente va a ver el podcast, porque le dije, y ahí tengo varias que tienen el mismo caso, ¿no? De que tiene casi nuestra edad, y me dice, no, es que ya llevo yendo con un psicólogo, voy con un psiquiatra, ya me dieron medicamento, y yo la escucho, ¿no? Le digo, ¿qué más te hace falta? No, pues sigo depresiva, y sigo acá, y sigo que me ya fuiste con A, B, C, D, ¿no? ¿Qué más te falta, no? Entonces en la programación neurolingüística vamos mucho primero a que el paciente quiera salir del punto A al punto B. Hay gente que en verdad del punto A no quiere salir por ellos mismos. ¿A qué me refiero? Esta persona que ya me contó la historia, que tiene nuestra edad, que creo que debe ser resiliente, ha ido con gente experta mentalmente y no sale de ahí. Entonces, y su vida normal, si la vemos, es gente que cuida perros, que ayuda a animales y todo lo demás, ¿no? Entonces ella más bien quiere que llegue un príncipe azul, que diga, yo te saco de aquí, pero yo, príncipe azul, soy responsable de ti como paciente, pues llamarlo así, te saco para acá, pero yo, el príncipe azul, voy a ser responsable de ti. Entonces, hay muchos pacientes que están acá, que no quieren salir de aquí porque no se atreven, porque les faltan cosas. Porque yo le dije a esta persona, ¿no? Esta chica, oye, pero yo qué te puedo ayudar. No, es que programación ya lo he intentado y ¿qué ha pasado esto? Pues ve, oye, pero ¿cuánto me cobras? Le digo, no te voy a cobrar nada. Ah, bueno, pero y luego te voy, bueno, pedos, ¿no? Porque a veces la gente en verdad no quiere salir de aquí. Aquí está a gusto. ¿Por qué? No lo sé. Porque su lado B, que está acá, hay algo que no les gusta, ¿no? Y te lo vamos a ver aquí. Entonces hay gente que en verdad quiere que alguien llegue, te rescate, se haga responsable de ellos mismos para llevarte acá, ¿no? Y entonces yo parto de que debemos ser responsables de lo que pensamos y sentimos. Entonces es parte de lo que quiero explicar de las bases, ¿no? De la programación neurolingüística. Eso lo maneja mucho el maestro de Xavier Pirla. Nos habló del triángulo, ¿no? Listo. Entonces esta parte del triángulo que les comentaba es en lo que basamos en la programación neurolingüística, que lo usa mucho sobre todo el maestro, para explicar a la gente de dónde partimos, ¿no? Y sobre todo lo quiero explicar antes de tocar temas ya más profundos de la depresión y ansiedad, porque es a donde vamos, ¿no? O sea, ayudarte desde la parte mental. O sea, el triángulo es el pensar y el sentir, ¿no? Aquí está el sensaciones, el pensar cómo nos representamos las cosas y cómo hacemos. O sea, todo lo que hacemos hoy día es por algo que nos pasa. Es el chico, por ejemplo, y aquí viene un tema y ese tema que, una palabra que veíamos en otro podcast, creencias, ¿no? Limitantes, es un tema que, wow, está súper manoseado, creo yo, pero te voy a explicar desde el PNL, ¿no? Aquí lo que quiero explicar es el tema para la gente de cómo poder ayudar. Por ejemplo, el chico que está que se siente deprimido, ansioso en su casa, ¿qué es lo que hace, no? Hace esto mismo, ¿no? O sea, él, ¿qué siente? Sale a la calle y siente las miradas de la gente que lo ven, que lo critican por cómo se ve, por cómo camina, por cómo habla, por todo eso, ¿no? Entonces solamente, y aparte sesga solamente sensaciones que él quiere en su subconsciente de decir, quiero que reafirmar que en verdad la gente no me está viendo, ¿no? Y viene la parte más importante, eso que siente lo representa, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa él? Pues triste en la casa, se imagina viéndose cosas malas, ¿y qué hace? La parte de la depresión, ¿no? Y viene la parte de aquí, o ansiedad, o como le quieran llamar. Yo creo que aquí también es un tema, yo desde aquí, me ayuda mucho Karen a explicar el tema. Creo que también la palabra ansiedad y depresión se ha manoseado mucho. Creo que realmente la gente a veces no tiene ni una ni otra, pero el amigo le dice, no es que tienes ansiedad, es que tienes depresión, ¿no? O sea, hoy vemos reality show, donde la gente o chicas salen ahí y hacen show, y de repente cuando no les conviene, se tocan el botón, ¡tic! Y yo estoy ansiosa, ¿no? No, no es un botón. O sea, lo tienes o no, o sea, hoy me toco, hoy me conviene ser depresiva, ¿no? O hay gente que he visto en los TikTok, que no soy muy fan de los TikTok, que hay chicas que dicen, es que yo soy depresiva, tengo casi mi papel, no dice que soy depresiva, ¿no? Bueno, y luego, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ya te diagnosticaron y ¿qué sigue, no? Justamente todo eso que hacemos es por un objetivo, y a veces ese objetivo es el que nos hace estar donde queremos estar. Es como la persona que les comentaba, ¿no? Que ya fue con muchos especialistas, pero que sigue ahí, ¿no?
porque su objetivo quizás es que tenga miedo a ella pensar, y si depende de mí que salga de este bache o de este bucle, donde estoy en ansiedad y no puedo dormir, necesito que alguien me rescate, ¿no? Entonces siguen aquí. Entonces, hoy yo lo que trabajo es esto, porque el entorno, hoy día esa parte me encanta, ¿no? O sea, todo eso lo hacemos con un objetivo, pero hay un entorno acá. Y hoy día veo mucha gente que dice, es que la vida nada más hay que decretar. Voy a decretar que voy a ser rico, que voy a tener una mejor novia, ¿no? Voy a decretar, decreto todos los días. Pues a mí me encanta, ¿no? Espero que a alguien les sirva, sino que nos escriban. Pero decretar lo que hace, dice que se mueve el universo. Wow, no sé si lo puedan explicar, cómo se mueve el universo, ¿no? Para que conspire a tu favor, ¿no? Pero bueno, si motivacionalmente sirve, bien. Pero el entorno es algo que tú no puedes controlar, es súper cambiante. O sea, hoy tú vas con miedo a la calle y con sensaciones que no deben de ser, y de repente llega una persona que te ve y dices que eres un inútil, o eres el tonto, eres esto, ¿no? Y dices, oye, ¿pero por qué soy tonto, no? Y debemos de partir de esta persona, desde qué parte de su mapa mental me lo dijo, ¿no? O sea, esa persona que me dijo que somos tontos, inútiles, no sirvemos para nada, ¿desde qué mapa mental él me está diciendo a mí que soy un inútil? A lo mejor soy malo para hacer algo, ¿no? A lo mejor, oye, eres malo para hacer dibujos, bueno, quizás sí tiene razón, pero no sé, nomás sea un inútil. Pero a veces nos tomamos cosas tan personales que sentimos que el entorno es nuestro mapa mental, de aquí donde viene la diferencia. Justamente por ahí es donde... ¿Claro? ¿Alguna duda? No. Y entonces, ¿qué hacemos? En el tema de la ansiedad, nosotros nos enfocamos, como decía, ¿no? Cari solamente tocará temas más patológicos, que es un tema profundo y fuerte. Nosotros como periodistas vamos en el tema más de fisiología, ¿no? Cuando sí me platico, ¿no? El ejemplo del jabalí. Como está el jabalí en el... para que no nos cansemos, si usamos más cosillas. Cuando está un jabalí en la sabana, tranquilamente él, comiendo su pasto, y de repente levanta la mirada del jabalí y ve a 5 metros un león agazapado, listo para comérselo, ¿no? ¿Qué pasa con el jabalí en su fisiología, ¿no? O enteramente, o sea, el corazón le empieza a latir más rápido y toda la sangre se va a sus extremidades, patas, él tiene patas, y es lo que le pasa a la gente cuando me hormiguean las manos, ¿no? Pero para que vean, ¿no? ¿Por qué se va la sangre a las patas del jabalí? Porque cuando vio a 5 metros yendo al león, automáticamente sabe que se lo va a comer. Entonces, si corro por mi vida o me mata, ¿no? ¿Y qué hace el jabalí? El cerebro no piensa, porque ya no hay sangre, todos están a las extremidades y corre, ¿no? Y se va por ahí. La gente piensa que en la vida es así, ¿no? Que estás en el trabajo con tu persona o algo así, y que la persona que sabe de ti te va a comer como el jabalí, ¿no? Entonces te pones ansioso, empiezas a respirar más rápido, te empiezas a hormiguear las manos, y dices, me muero, y como decíamos, ¿no? ¿Qué siento, no? No puedo, ¿no? Entonces, parte del no poder, decimos aquí, no es como la frase que dice una influencer, ¿no? La gente que dice que no puede y la gente que no puede, no. Además es muy absurdo que decía, ¿no? Si no puedes, creemos, la programación neurolingüística, como lo vieron ahorita, es darte herramientas de autoconocimiento para que puedas enfrentar ese tipo de ansiedades o depresiones así fisiológicas. O sea, hoy día la gente hace lo que hace porque es la herramienta que tiene, que le han enseñado a hacer. Si esta gente en su vida ha vivido en casas donde ha tenido maltratos, insultos, pues la gente cómo va a ser, ¿no? Mayormente no tiene herramientas para cómo controlar su depresión, su ansiedad. Tomando en cuenta esa parte que les comentaba, del mapa de pensar y sentir, nosotros creemos más en la parte de cuando una persona tiene esa depresión, ansiedad, y ustedes veanlo, el público que nos ve y nos escucha, creemos en la parte de cómo te lo representa. Seguramente cuando en el tema de la ansiedad, ¿no? Del futuro, ¿no? Seguramente estás viéndote ahí, en ese futuro. Por ejemplo, la gente que mañana tiene que exponer en público y hablar en público, o que va a hacer un examen. Toda esa gente, un podcast de esto, ¿no? Es que va a ser importante, ¿no? O sea, cómo la gente puede liberar a que pueda hablar en público. Hoy ya le comentaba a Betty, ¿no? He tenido la ventaja, yo honrado, de participar en varios orfanatos de adolescentes, como Vía de los Niños, donde ayudamos a jóvenes a desarrollar sus miedos, ¿no? Son orfanatos donde, imagínense, ¿no? Son niños que nunca nadie los quiso, adoptó o tienen problemas, y este orfanato los recoge, ¿no? Y les da temas de trabajos como carpintería, hojalatería,
y yo les enseño la parte justamente mental, pensar, sentir y hacer, porque ellos de repente acaban sus cursos de hojalatería, de pintura, y no podían exponer ante un público lo que sabían. ¿Por qué? Porque se ponían nerviosos. Entonces justamente es lo que les digo, ¿no? Ustedes cuando dicen tengo ansiedad, en verdad, como les dije, es una palabra muy manoseada, ¿no? O sea, ha estado muy tocada y ya solamente la decimos porque la decimos, ¿no? O sea, no, en verdad, cierren los ojos y digan, ¿dónde siento la ansiedad? Seguramente en alguna parte de tu cuerpo empieza la ansiedad. En la respiración, si empecemos a respirar 4, 4, 4, ¿no? Revolución cuadrada, ¿no? A respirar. O sea, en verdad es algo que tú, y es algo de lo que yo me dedico con la gente que tiene ese tema, yo les enseño cómo enseñar, porque es una herramienta de cómo tu paciente, a través de técnicas que tú vas a hacer, mejoras, ¿no? Le decía a Betty, ¿no? En nuestro caso, el máximo Richard Blander de PNL siempre dice, ¿no? Yo quiero un paciente hoy y nunca verlo en mi vida, ¿no? O sea, 1 hora y no, pues, no verlo más, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tenemos, y Karen seguramente va a cuestionar, un día en este Shark Tank, en ese programa tan famoso, está esa señora que es de Chiapas, sabía, Patricia, ¿qué es? Armendáriz, ¿no? ¿O sí es? ¿O Arismendi? Bueno, una señora que está ahí en Shark Tank, que es de Chiapas, empresaria, muy famosa, y le llegaron unos chicos a exponer un tema de psicología vía internet, y ella dijo, no, eso no funciona. Y dije, ay, ¿por qué no funciona, no? Y ella dijo, no funciona porque yo tengo a mi psicóloga, yo sé que eso no funciona, yo tengo con ella 18 años trabajando, ¿no? Y digo, wow, 18 años, increíble, ¿no? Entonces cuando fui con mi maestro a mis clases de programación y todo eso, le decía al maestro, oye, y le pedí quién era Patricia, ¿no? Empresaria y bla, bla. Le digo, ¿cómo una persona como ella tiene tanto tiempo con un psicólogo? Le digo, ¿qué es lo que tiene, no? Y me decía, pues lo que tiene es dinero, porque te voy a crear cada vez un problema más para que sigas yendo conmigo por un resto de tiempo, ¿no? A la larga, ¿no? Y aquí en programación, cuando llega un paciente con nosotros, desde el día 1, sientes y piensas diferente a como llegaste con nosotros. ¿Por qué? Porque no es que me cuentes la historia de por qué estás depresivo de tu pasado, que abusaron, tuviste maltrato. No. Yo lo que hago contigo es sentarte, escucharte y preguntarte hoy día dónde sientes eso. Y ya sacarás, sí, ¿dónde lo sientes? Porque eso que tienes en tu mente es algo que estás creando, problemas mentales, y estás sintiendo, ¿no? Dime dónde empieza eso. Oh, es que abusar, bueno, ¿dónde lo sientes? Me pasa mucho con las damas, ahí sí. Casi siempre las mujeres que se enamoraron mucho de alguien, pero mucho, y de repente por algo, ese hombre se va de su vida, les pregunto, ¿dónde sientes? Y siempre es en el corazón. Aquí, y siento que me pica aquí. ¿Ah? Te vas a ti, ¿no? Y siempre es aquí, así tiene ese dolor, ¿no? Y entonces, no me importaría saber de esta persona, de esta chica, saber por qué la dejó, si la engañó, bla, 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 sino si siente hoy día aquí, yo trabajo eso de aquí. Algo que en un trance esa persona deje de sentir eso a través de que ella misma, empieza a crear cosas diferentes, empieza a sacar. Entonces, después de la hora, la paciente, yo, ¿cómo te sientes? Y dice, un poquito mejor. Y con eso el paciente regresa con nosotros, porque no es que me platiquen su vida, es más bien que me digan dónde de tu cuerpo sientes eso, porque es, en PNL son herramientas que el paciente decimos, queremos contigo trabajar. Trabajar es que yo, Ezequiel, o yo como me llame, quiero contigo verte así, y no es que te acueste en un desván y que, no, dime dónde y qué sientes, y yo voy a hacer una herramienta. No me funciona, porque también somos gente que tenemos muchas herramientas y usamos contigo una, hoy veo que no funciona, la cambio, otra, ta. Entonces mi labor contigo, o sea, tú paciente, o sea, como tú Betty, tú eres la experta en lo que sientas y piensas, nadie más sabe qué piensas y sientes tú. Mucha gente, no, yo sé qué piensas, ¿no? Te lo dicen, no, yo sé qué piensas, no, pues qué bueno, no hace brujos, pero yo no sé qué piensas ni qué sientes, yo soy experto en herramientas de cómo te puedo ayudar en tu sentir y en tu pensar desde mis herramientas. De oye, mueve acá. Y nos pasa mucho, el tiempo les va a mejor hacer más clic. La gente que le tiene miedo a los perros, porque algún tiempo algún perro lo mordió o la mordió, y le tiene miedo a los perros. Y oye, ¿le tiene miedo a los perros? Sí. Y lo que hace la gente en ese momento, y hago una pausa ahí, porque de repente la gente le he preguntado, ¿no? Es que en el cerebro, en el hipotálamo, aquí tenemos los recuerdos, ¿no? Digo, wow, yo soy bioquímico, ¿no? Y he estado en varios seminarios y hay teorías y hay resonancias,
Pero así que ya sentar el cerebro aquí, te va a quitar esa parte y aquí ya no tienes pensamientos, no lo sé. O sea, de verdad hay teorías que se enfocan mucho a eso. Lo que hace el cerebro a través de descargas eléctricas es que cuando yo te pregunto, ¿qué sientes el perro? En ese momento que te hago la pregunta, tu cerebro empieza a trabajar y vuelve a reconstruir en ese momento, en alguna parte del cerebro, reconstruye cuando te mordió el perro. Justamente en ese momento la reconstruye. Si te preguntara durante un mes, 30 días, todos los días, oye Betty, ¿cómo te murió el perro? Te lo juro que al día 31, ¿y cómo te sientes? Pues diferente. ¿Pero por qué? Porque como todos los días reconstruiste tu pasado, reconstruiste, te das cuenta de que no hay un tema en tu cabeza donde viva el pasado. No, no. Tú lo reconstruyes. La gente que tiene depresión, todos los días lo está reconstruyendo, lo imagina diferente, se mete más cosas. ¿Qué es lo que hacemos con esa gente? Con ansiedad, le hacemos crear otro pasado diferente. El cerebro tiene dos funciones que son básicas: supervivencia y mínimo esfuerzo. No tiene más. Esta parte viene del tema primitivo, sobrevivir. Nosotros empieza a temblar aquí o llega un perro, corremos porque vamos a sobrevivir, no importa si dejamos el celular. Y el mínimo esfuerzo, por eso mucha gente no va al gimnasio, no hace dietas, porque el cerebro dice, no, yo no quiero esforzarme, ¿no? Le decía a Betty, ¿no? Cuando Betty empezó a manejar, seguramente entraba a su auto, dice la llave acá, el volante aquí, el pedal, esto, el seguro, esto, taca, taca. Y el día 2, igual el día 3, y al cabo de 30 días, como un hábito, Betty llevó a su carro, prendió y arrancó y no supo ni cómo le hizo. ¿Por qué? Porque tu cerebro manda esa parte al subconsciente, porque el cerebro como tal no quiere tener esfuerzo. Para que veas, cuando tú, en tu pasado, que hoy tú te lo creas, yo soy capaz de crearte un pasado mucho mejor al del perro. O sea, yo te digo que te vuelvas a crear ese momento del perro, que te imagines al perro antes de, y ahí meto yo técnicas contigo, trabajando contigo, para que ese pasado se construyamos en 2 o 3 sesiones un pasado diferente al que tú ya tuviste aquí. Y yo en la sesión número 3, cuando te pregunte, oye, ¿cómo te sientes con respecto a los perros? Tú vas a decir, pues ya no tengo miedo, me siento mejor. Pues no vas a ver por qué, porque ya en tu subconsciente tiene la versión real que pasó, real entre comillas, porque digo, es algo que está ahí volando, y yo te creé que a través de tus habilidades, tus herramientas, te creo un pasado mucho mejor de ese perro. ¿Me explico? Pues ahí es donde uno trabaja a través de la programación neurolingüística, del pensar, el sentir y el hacer. Ok, bueno, entonces esa es una parte de la que podemos trabajar con Ezequiel. Y bueno, yo así como que me refería más neurolingüística, es de lo que yo decía y absorbía mi mente, y eso me programaba yo solita a decírmelo yo misma, como diciendo, bueno, esto va a pasar, esto va a funcionar de esta forma, como decías, pero bueno, yo veo que ya es de otra forma, ¿no? Porque también se trabaja con alguna persona y, como dices tú, es rescatar a lo mejor depresión de lo que vivimos y lo que no nos gusta, y manejando técnicas. De la ansiedad me dices que es lo mismo, ¿no? Pero ahí resiste en respiración y también no ver hacia el futuro, ¿no? Manejar esa parte. Y bueno, esta es la parte en cuestión de que nos podemos manejar neurolingüísticamente. Ahora, bueno, sabemos perfectamente que estamos hablando del cerebro, que son cosas muy importantes lo que tenemos ahí, que son neuronas. Y bueno, esas neuronas pues también pues dejan de funcionar, ya lo vemos más que científicamente, que dejan de funcionar estas neuronas, y al dejar de funcionar pues dejan de hacer estos tipos de químicos, ¿no? Que los dos más importantes son la dopamina y la serotonina. Sí, principalmente tanto en ansiedad como en depresión, la que más altera pues es la serotonina, ¿no? O sea, realmente, pero pues influyen todas las que le llamamos monaminas, que vienen siendo dopamina, serotonina y adrenalina. La adrenalina. Bueno, esas son las sustancias que dejan de funcionar, y bueno, desde ahí pues vemos que también pues empiezan a crear otro tipo de enfermedades, como dices, del cerebro. Y bueno, en esta parte pues vamos a hablar precisamente qué es la depresión y qué es la ansiedad, ahora de este lado médicamente, ¿no? Sí, claro. ¿Nos puedes explicar, Karen, qué es la depresión? Sí, claro. Es que aquí es como sí diferenciar cada como trastorno, porque acá, por ejemplo, hablamos de un montón, ¿no? O sea, por ahorita de lo que comentamos había como 800,000 diagnósticos. Primero, pues sí,
o sea, comentar que depresión y ansiedad no es lo mismo, ¿vale? Si bien son enfermedades que muchas veces se presentan siempre o casi siempre juntas, no son iguales. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que implica alteraciones en las emociones, en la conducta, y también en la cognición, ¿no? En la parte de la memoria, el pensamiento y otras cosas más. También la ansiedad de cierta manera, pero digamos que la depresión se caracteriza básicamente por un estado de ánimo triste, pero, o sea, justo algo que es importante y que creo que eso sí es algo que tú comentaste, que la tristeza no necesariamente es igual a depresión, ¿sale? Entonces, o sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos emociones, somos seres humanos, todos los seres humanos sentimos. Entonces, no podemos no sentirnos tristes ni tampoco no sentirnos ansiosos. O sea, la ansiedad de alguna manera también es una emoción que es normal. O sea, que nosotros tenemos que sentir porque justo nos ayuda a prepararnos para eventos futuros, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuando ya es un trastorno como tal? Cuando ya digamos que hace que disfuncionemos, ¿no? Donde ya altera nuestras áreas, ¿no? Ya sea el área escolar, el área laboral, el área social, la familia, la pareja, o sea, ya donde ya empezamos a tener cambios en todas esas áreas, ¿no? Entonces, bueno, entrando ya en depresión es un ánimo triste, pero este ánimo se presenta la gran parte del tiempo y la gran parte de los días. O sea, no es así como de que yo hoy me siento triste, muy triste, todo el día me sentí muy triste, ya estoy deprimida. No, o sea, yo necesito al menos estar 2 semanas sin mejorar mi estado de ánimo y tiene que estar presente la gran parte del tiempo ese ánimo triste. También puede presentar la habilidad afectiva, que es como estos cambios en el estado de ánimo. Normalmente se presenta con llanto, porque pues, la depresión, al ser un ánimo triste, casi siempre se relaciona con el llanto, pero es importante destacar que en niños y en adolescentes se presenta más como irritabilidad. A veces nosotros pensamos que los niños que están así como que son muy groseros, muy rebeldes, o que justamente no siguen órdenes o cosas así, que están muy desafiantes, solamente no quieren hacer caso o así, ¿no? Y muchas veces son pequeños que están deprimidos y que lo están manifestando como con mucha ira, ¿no? Entonces es importante también destacar que en los niños y en los adolescentes se presenta de esa manera. En los adultos y ya en los adultos mayores es más como tristeza. Podemos tener, bueno, más bien no podemos tener, para diagnosticar depresión tenemos que tener una disminución también del disfrute por las cosas, o sea, cosas que antes nos gustaban, como tú decías precisamente, cosas que a lo mejor yo hacía antes y que me gustaba mucho hacer, ya no las hago. ¿Por qué? Porque ya no quiero, ya no me dan ganas, ya no las disfruto. También es como esta parte de pérdida de la motivación, ¿no? Justamente, o sea, de que yo a lo mejor antes todos los días me paraba a las 7, me hacía mi desayuno, me peinaba, no sé, ¿no? Y ahora ya no me quiero parar, ya no quiero hacer nada, o sea, yo solo me quiero quedar acostada todo el día sin hacer absolutamente nada porque justo no tengo motivación, ¿no? Obviamente esto es como lo principal en cuanto al estado de ánimo. Hablando ya como de síntomas un poco más físicos, justo era lo que tú comentabas, ¿no? Puede haber alteraciones del sueño, principalmente, o en la depresión típica se podría decir que lo que más hay es insomnio. Pero hay personitas que llegan a tener lo que es una depresión atípica que se caracteriza por más bien mucho sueño, o sea, personas que pueden dormir todo el día y que no pasa nada, o sea, para ellos está bien estar dormidos todo el día. Puede haber alteraciones del apetito, igual, normalmente en la depresión típica es una disminución del apetito y por ende también una pérdida de peso. Muchas veces hay personas que bajan muchísimo de peso, o sea, personas que pueden bajar 10 kilos en un mes, ¿no? Porque no comen, o sea, porque de verdad no sienten apetito. Pero también puede estar la otra parte de la depresión atípica que se caracteriza por aumento del apetito, ¿no? Entonces también puede haber aumento ponderal. Puede haber aislamiento. Las personas que están deprimidas no quieren convivir con otras personas. Puede haber también sentimientos de minusvalía, como de que yo no sirvo para nada, soy un inútil, ¿no? O sea, o soy feo, no sé, cosas así como de que yo no me gusto, ¿no? Puede haber también sentimientos de desesperanza, ¿no? O sea, como de que yo no veo un buen futuro. Algo que es muy típico en la depresión es algo que se llama visión en túnel, que es como que, o sea, yo solo veo las cosas de una manera como muy lúgubre, o sea, de que todo va a salir horrible, de que todo va a ser muy malo, ¿no? Y no puedo ver otras alternativas, ¿no? Y precisamente ahí es donde entra la psicoterapia.
También puedo tener sentimientos de culpabilidad. Muchas veces justo hay un estresor, casi siempre la depresión precede de alguna situación estresante, entonces pudiera ser que lo que haya pasado me genere culpa y eso pues perpetúa también los síntomas depresivos. Y bueno, pues obviamente ya en casos como pues más graves puede haber ideas de muerte e ideas suicidas, ¿no? Que no son lo mismo. Las ideas de muerte son como estos pensamientos de me gustaría dormirme, ya no despertar, me gustaría que algo me pasara, ya me muriera, que Diosito ya me llevara, ¿no? Cosas así. Ya hablar de una idea suicida es hablar de que yo me quiero matar y de que yo quiero hacer algo para acabar con mi vida, ¿no? Entonces, todo esto que les estoy comentando son datos como generales de depresión. Evidentemente nosotros al hacer el diagnóstico, pues hablamos todos los síntomas y dependiendo de eso, pues vamos clasificando, ¿no? O sea, puede haber episodios depresivos leves, ¿no? Puede haber moderados y puede haber pues ya graves, ¿no? Obviamente dependiendo de cuántos síntomas tienen los pacientes. Y evidentemente dependiendo de cuál es el grado de depresión, es el tratamiento que nosotros consideramos, ¿no? En cuanto a la ansiedad, es más bien un trastorno que, insisto, la ansiedad es una emoción justo que, como tú comentabas, es normal y que justamente nos ayuda como a adelantarnos a eventos futuros, ¿no? Esto de que, ¿cómo dicen? El flight or fight, ¿no? O sea, como de huir o pelear, ¿no? Si tengo un estresor enfrente, yo tengo que decidir si lo voy a enfrentar o si voy a huir de él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya es patológica? Estamos hablando de que una ansiedad que ya es patológica es cuando ya se presenta sin un estímulo, es decir, que yo todo el tiempo me siento preocupado, yo todo el tiempo me siento como que algo malo va a pasar, o sea, siento en mi cuerpo esto, ¿no? O sea, lo que tú comentabas, de que puedo sentir taquicardia, puedo, pues sí, simplemente estar tembloroso, estar nervioso, ¿no? Como angustiado todo el tiempo. También pudiera ser cuando es una reacción que ya es demasiado exagerada, o sea, pudiera ser que sí tengo un estresor, pero esa ansiedad que me desencadenó ese estresor está, pero hasta el cielo, ¿no? O sea, no es una ansiedad así poquita que me ayuda como a enfrentarme a esa situación, sino que ya incluso hasta me paraliza, ¿no? Eso es cuando ya hablamos de una ansiedad patológica. Y también como comentando un poquito lo que tú decías, sí es una, o sea, esa ansiedad, gran parte de lo que decías, pero por ejemplo esto del miedo a los perros, ahí pudieran entrar dos cuestiones, ¿no? Diferentes. Uno pudiera ser un estrés postraumático, que ahí estamos hablando de otra cuestión totalmente diferente, ¿no? O sea, que es cuando yo tengo un estresor como muy, muy fuerte y me genera un trauma tan grande que eso persiste, ¿no? Y que justo es como si yo lo reviviera o como que yo empiezo a tener conductas evitativas, o sea, es decir, como que evito todo lo que me recuerde al suceso, que sueño con eso, ¿no? O sea, estamos hablando ya de una cuestión un poco más fuerte, se podría decir, y o también de una fobia, ¿no? O sea, digamos que dentro de los trastornos de ansiedad también hay clasificaciones, ¿no? Entonces tenemos el de ansiedad generalizada, que es como esta sensación de ansiedad como muy constante, que genera, o que puede generar más bien síntomas físicos, que era lo que te comentaba hace ratito. Puede haber las crisis o la ansiedad paroxística, que vendrían siendo las crisis de pánico o crisis de ansiedad, que son estos picos de ansiedad muy fuertes en los que de plano me siento que me va a morir. Puede haber fobias, que las fobias son miedos, ¿no? Y dentro de esas fobias pueden ser específicas, es decir, como que yo le tengo miedo a algo en particular, ¿no? En este caso, por ejemplo, a los perros, ¿no? O sea, yo podría tener una fobia a los perros, o pueden ser ya de otro tipo, por ejemplo, muchas veces en las crisis de ansiedad o en la ansiedad generalizada se relaciona un tipo de fobia que se llama agorafobia, que es como este miedo a la indefensión, ¿no? Este miedo a salir a la calle, a enfrentarme a lugares donde hay mucha gente, donde pueda pasarme algo y yo no pueda hacer nada para resolverlo, ¿no? Lugares pequeños, en el transporte público, y muchas veces eso hace que las personas pues, no salgan de su casa, ¿no? Porque tienen miedo de salir a la calle. Puede haber fobia social, por ejemplo, ¿no? Que esta es como miedo a justo hablar en público, por ejemplo, o a ir a lugares con mucha gente, ¿no? O hablar con desconocidos, simplemente, ¿no? O sea, ir a un lugar donde hay gente que yo no conozco, es como de, me genera demasiada ansiedad y yo ni me acerco, ¿no? Más bien la gente se me acerca, ¿no? Porque yo solita no puedo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hablando como de trastornos de ansiedad, insisto, también hay como varios, pero bueno, justamente ya un poquito como en la parte ya anatómica, se pudiera decir, precisamente nuestro cerebro, como bien ya lo dijeron, pues funciona a base de unas células que se llaman neuronas, ¿no? Entonces las neuronas están como comunicadas entre sí. Digamos que las neuronas son células que tienen como ramitas y esas ramitas se comunican con otras neuronas y hay como una especie de red neuronal, ¿no? En donde las neuronas para poder mandarle señal a otra
necesitan justo de químicos. Digamos que lo que hace nuestra neurona es que ella produce más bien una sustancia, en este caso se llaman neurotransmisores, y esos los libera. Y entonces, digamos que aquí hay una y aquí está la otra, ¿no? Entonces los neurotransmisores los libera esta neurona, pasan a este espacio que se llama espacio sináptico, que es el que está entre las dos, y aquí van así como nadando hasta que llegan a la otra, y en la otra hay un receptor. Ese pequeño neurotransmisor se pega al otro receptor de la siguiente neurona. Entonces hay muchos tipos de neurotransmisores y dependiendo del cual sea, es si se va a transmitir o no el impulso eléctrico. O sea, hay unos que son, digamos, estimulantes y unos que son depresores. Cuando son estimulantes, precisamente se pega y desencadena que esta neurona como que se prenda, dé una señal eléctrica y la mande a otra y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de depresión y ansiedad, en este caso, ¿no?, que es de lo que estamos hablando, hay ciertos tipos de neuronas que producen ciertos tipos de sustancias. O sea, no es como que todas las neuronas produzcan todos. O sea, sí, no. Entonces, digamos que hay ciertas vías, se podría decir, de neuronas que producen ciertas sustancias. En la depresión, precisamente, hay una disminución en la serotonina. O sea, nuestras neuronas no es que no sirvan, sí sirven. Lo que pasa es que no la están produciendo como deberían o las cantidades que debería ser. Y ahí es donde está el medicamento, precisamente, ¿no? Es que es tan importante verlo porque, bueno, yo en el proceso de mi vida, yo sí he vivido depresión. Yo tuve 16 años cuando de plano yo veía esta parte de adolescentes, ¿no? Donde ves la economía y donde empieza a haber economía mal, empieza a haber problemas familiares, discusiones, y tú como adolescente, ¿qué es lo que dices? No, aquí me va a cargar porque soy un adolescente y estoy en protección de mis papás y yo veo que hay falta de economía, discusiones, y es donde te preocupas, y empiezas a verte solo y empiezas a imaginar cosas. Y yo viví una depresión, y no tanto así como para llegar a los límites de un suicidio, ¿no? Pero yo siento que los jóvenes están en este proceso, ¿no? Y es importante que nosotros como papás pues identifiquemos, o nosotros mismos identifiquemos en qué parte y qué es lo que estoy viviendo, sin también estar alimentando esta parte de que, ay, estoy depresiva, porque es un estado nada más de estoy triste porque estoy pasando. Y bueno, y también hablar de una pérdida, ¿no? Porque al tener una pérdida, pues se viven los procesos de duelo, ¿no? Y digo, bueno, hay una temporada donde vivimos un duelo y decimos, bueno, estoy viviendo un duelo, lo tengo que respetar, pero al pasar ese tiempo es cuando ya vemos que sí nos está afectando nuestra vida, algo que dijo la doctora, cuando ya perdemos esta ganas de ir a trabajar, de levantarnos a bañar, y hacer las cosas cotidianas que hacemos, a veces hasta alimentarnos. En cuestión de la ansiedad, sí lo viví, es una cosa horrible que pasé sobre una pérdida muy grande. Por más que yo quise solventarlo, hacerlo, tuve la fortuna de trabajar con la maestra Verónica, que es buenísima la maestra, que yo cuando estaba en esta parte de ansiedad, porque lo cuento de lo que yo viví, es esta parte donde decía, ya me palpitaba el corazón, decía, esto no es normal, yo me quería salir corriendo, ajá, o sea, era horrible la falta de respiración y llanto acumulado porque quieres llorar y no puedes. Entonces, ¿qué pasa? Que es cuando ya recurro a apoyo psiquiátrico, porque realmente era encontrar la impresión que ya me empezaba a afectar en alimentación, sueño y de ahí el trabajo. Y justo algo que tú estás diciendo que me parece también muy importante de recalcar, justamente hay situaciones también estresantes que pueden llegar a ocasionar síntomas tanto de ansiedad como de depresión sin llegar a un trastorno como tal. O sea, hay ciertos cuadros que nosotros llamamos adaptativos, que es cuando yo justamente, por ejemplo, no sé, que me cambio de casa, ¿no? Y entonces pues no conozco a nadie, llego a un lugar así nuevo y todo esto, y me puedo poner ansiosa. Pero no necesariamente significa que yo ya tengo un trastorno, ¿no? O por ejemplo, en una cuestión de una pérdida, cuando hablamos de un duelo es un trastorno adaptativo, es algo que con el tiempo se va a ir resolviendo y que precisamente no hablamos tal cual de un trastorno. Ahora, que si ese duelo, por ejemplo, ya me duró 2 semanas en los que yo no me levanto, en los que yo no me baño, yo no como y aparte pensaba en morirme, entonces ahí ya no solo hablamos de un duelo, ahí sí hablamos de un episodio depresivo junto con un duelo, ¿no? Bueno, bueno, yo siento, ¿sabes qué fue lo que pasó más que eso, Karen? Que bueno, yo lo he dicho, soy una persona muy resiliente, más bien siento que fue
la bomba explosiva donde todo se me juntó en ese momento, la pérdida de varias cosas, que fue un hijo, la pérdida de mi mamá, un matrimonio, y voy pérdida tras pérdida, que llegó el momento en que en esta pérdida fue cuando, ¡pum!, exploté, ¿no? O sea, como que ya no pudo mi cuerpo más. Y bueno, en cuestión de medicamentos, sí llego con la doctora y digo, ¿sabes qué? Ayúdame porque de plano no puedo, ya con el trabajo, ya no como y no duermo. Ahí me está afectando ya más adelante de lo que, como comentaste, ¿no? De una vida normal. Bueno, afortunadamente pues estamos en capacitaciones, llego con la maestra Verónica y empieza a hablar sobre cómo el cuidado de un suicidio, ¿no? Prevenir los suicidios. Y habla precisamente de la ansiedad. Y en esto ella trabaja cómo es la respiración y mantener la mente ocupada. Ella nos refiere cómo distraer nuestra mente con otras actividades. Y bueno, siento que entra muy leve cómo distraer nuestra mente cuando viene este recuerdo, esta ansiedad que hacer. Y bueno, yo siento que entra un poco sobre lo que él platicó. Es que sí, es que era justo lo que te iba a decir ahorita. Digo, yo la verdad es que desconozco de la neurolingüística, o sea, francamente no tenía ni idea de nada de esto. Pero algo que sí sé, o que sí me desconozco, precisamente es lo que hace Vero, ¿no? Que Vero es una terapeuta cognitivo-conductual. Y precisamente ahí lo que hacen es como... Bueno, no soy experta, ¿verdad? Porque el experto es Vero, no soy yo. Pero, o sea, digamos que existen unas cosas que se llaman distorsiones cognitivas, que son justo pensamientos que nos desencadenan emociones, ¿no? O sea, que era más o menos lo que tú estabas diciendo, precisamente que es, y algo de lo que habla Vero mucho, porque sí, que estás en ese momento con la ansiedad y lo que hacemos, bueno, es enseñar mucho la respiración, ¿no? El momento en que estás en la respiración, bueno, es distraer ese pensamiento negativo que traemos, o lo que tú hablas principalmente, y distraerlo con cualquier otro tipo de pensamiento. Aquí ella lo manejó así más o menos. Y dicen que el cerebro es muy fuerte y es muy traicionero y sigue con el mismo pensamiento, y manejo otra técnica. Créanme que a mí me sirvió como que lo llevé en práctica. Creo que con 3 pastillitas tuve con la doctora, 3 pastillitas, porque de plano sí, es que no dormir ya me estaba afectando. Y 3 pastillitas llegué. No, porque me meto en otra. Sí, no, vamos a tener que pasar por alcoholismo. Por alcoholismo, ¿no? Para relajarme, ¿no? Que realmente es lo que de ahí viene, ¿no? O sea, la depresión. Justo algo que, o sea, hablando un poquito también de comorbilidades, acerca de otras enfermedades que se relacionan con ansiedad y depresión, una es el consumo de sustancias. Así es. Es típico, es como muy común que los y las pacientes que tienen depresión o que tienen ansiedad lleguen a usar sustancias como para compensar esa enfermedad, ¿no? Entonces hay personas que, por ejemplo, son ansiosos o que tienen fobia social y es como de que me voy a echar unos alcoholes para ir a la fiesta y relajarme, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que generan una dependencia, ¿no? Y entonces ya después ya no pueden ir a las fiestas, ya no pueden ir a hacer cosas sin tomar antes. ¿Por qué? Porque ya generaron una dependencia, ¿no? A la sustancia. Entonces, una de las enfermedades, bueno, sí, de las enfermedades que se pueden relacionar mucho con ansiedad y depresión es el consumo de sustancias. Es súper. Pero también sustancias, cuando haces un paciente, pastillas, drogas, es lo mismo, ¿no? Va a serlo dependiente algún día. No. Porque yo digo, yo parto digo, depende de partidos, y ¿por qué lo digo, no? Ve el histórico, ¿no? O sea, hay gente, el problema mental, creemos que no es un virus, o sea, oye, me llama el estómago porque comí algo, me hizo daño y tengo algo que hay que matar aquí. Entonces dame antibiótico para que se mate. Y aparte me da cierto tiempo, o sea, tómate esos cada 8 horas durante 3 días, pues el doctor, ¿no? O sea, hay un tiempo, ¿no? Mayormente me refiero, de la gente que conozco que va al psicólogo, dice, pues tómate esto, vamos a ver cómo va avanzando. Pero cómo va avanzando depende de quién, de la pastilla o del paciente. Debe depender del paciente, ¿no? Porque lo que tienes mentalmente no hay que meter una droga para cambiar lo que tienes aquí. Sí hay. No, pero no deberías. Yo creo que más bien quieres buscar fuera lo que tienes dentro. O sea, empezar a sentir mi entorno. Entonces quiero que tú afuera me des algo, como decía mi amiga, ¿no? Quiero que aquí me vengan a rescatar, se hagan responsables de mí y me saquen. Y aquí lo que te hacemos a ti, paciente, es que tú seas responsable de eso. Dijo Betty, ¿no? Es que yo me imaginaba y sentía, todos nos imaginamos, sentimos cosas. Entonces no es como que pensar en cosas chingonas, muy charito, no. O sea, que alguien que tenga en herramientas de repente debes de pensar y hacer, ¿no? O sea, hacer, sentir, como el cedo del perro, ¿no?
Y a raíz de eso, las fobias se quitan con PNL en 3 sesiones, ¿no? Bueno, es que sí, yo ahí sí te voy a debatir un poquito, perdón. ¿Sí? Es lo lindo de eso. No, lo que pasa es que estamos hablando también de diferentes cosas, ¿no? O sea, en el tratamiento farmacológico nosotros valoramos un montón de cosas, ¿no? Entonces no a todos los vamos a medicar, claramente, Sí. ¿no? Y eso es algo importante, o sea, por eso les comentaba esto de los trastornos adaptativos, o sea, si yo estoy viendo que la persona sí viene bien ansiosa y lo que sea, pero porque es una cuestión adaptativa, o sea, vamos a decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, espérate, te vas a adaptar, esto tiene que pasar, no pasa nada, ahorita pues, no necesitas tratamiento, no te voy a dar algo que ahorita no estás necesitando, ¿no? O sea, en ese tipo de situaciones, pues sí creo que no deberíamos hacerlo, pero algo que sí es que para que nosotros valoremos el iniciar un tratamiento, tenemos que valorar cuántos síntomas tiene el paciente, ¿no? Y qué tan disfuncional es. Sí, que ese nivel sí es patológico. Claro, o sea, porque obviamente una ansiedad normal, no le vamos a dar medicamentos, o sea, no tendría sentido. Estamos hablando más bien como cuando ya son pacientes que, por ejemplo, tienen riesgo suicida, ahí sí o sí ocupan tratamiento, sí o sí. O sea, no podemos dejar a esos pacientes sin tratamiento porque no de esos van a ser suicidas. Y pasa, o sea, gente con tratamiento y lo pueden checar estadísticamente. Es que eso voy. ¿Cuánta gente toma medicamentos suicida, no? Y tú puedes checar a la gente que va con PNL y están en casos, están en internet, que se han curado por llamar curar al tema, ¿no? Porque lo que hacemos es, si te quieres suicidar es porque tienes hoy un escenario A, que estoy aquí, y el B es peor de lo que tengo aquí. O sea, lo que estoy visualizando acá es peor. Entonces, por más que tomes medicamento, es un tema de sentir. O sea, siento que esto que va a venir mañana es peor de lo que estoy hoy. O sea, ni siquiera me estoy capaz. O sea, he escuchado mamás que dicen, si yo me quería suicidar, pero de repente veo a mis hijos y digo, pero lo que ven acá en ese futuro, lo que ven, sienten acá, es peor de lo que hoy están sintiendo. O sea, ¿te imaginas? Entonces, puede funcionar idea patológico, pero aquí yo les invitaría a que primero nos buscaran, porque aquí es un tema de cómo hago que este futuro que está acá, que es peor que el de hoy, te lo pueda hacer mejor y digas, sí quiero ir a otro lugar diferente, ¿no? Es que justo era lo que te decía, o sea, nosotros valoramos un chorro de cosas y sí, evidentemente sí hay pacientes que pueden no tener una respuesta favorable al tratamiento, pero eso depende de un montón de cosas, o sea, si tú ves estadísticamente y, o sea, en cuanto a estudios que se han hecho, ¿no? O sea, se ve que el medicamento ayuda a la gran parte de los pacientes, o sea, estamos hablando de que son muy poquitos los que no responden al tratamiento, eso es una. Dos, muchas veces cuando no hay respuesta al tratamiento es porque hay algo más subyacente, ¿no? O sea, que no es una depresión pura. O sea, porque una depresión pura sí te responde al tratamiento. O sea, lo que no es, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que pudieran tener otras cuestiones como un trastorno de personalidad, por ejemplo, ¿no? O sea, y ahí ya hablamos de algo más complejo, pero bueno, básicamente cuando nosotros nos vamos formando, cuando vamos creciendo, depende del ambiente en el que nos desarrollemos, vamos generando como conductas, ¿no? Adaptativas a ese ambiente. Así es, bueno, una de las cosas, por ejemplo, cuando llega una persona a consultorio, nosotros en ese momento hacemos la entrevista y yo detecto que viene un adolescente con factores de riesgo donde hay, violencia, falta de dinero, papá y mamá ausentes, ¿qué podemos decir? Un novio que le causa violencia en vez de apoyo emocional, ¿no? No cuenta con familia externa. Entonces estamos hablando de un total completo de círculo de factores y de riesgo que hay en casa. Y precisamente en este tipo de ambientes, así como el que así es lo que llega, es lo que hay actualmente, porque hay un completo abandono en adolescentes y en adultos mayores. En adultos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, llega el papá bien preocupado porque el niño ya le dice, no quiero dormir, quiero comer, me quiero morir. Entonces ya llega el papá súper preocupado y lo que nosotros vamos a referir, vamos a canalizar con el psiquiatra. Entonces el papá lo que dice, es que van a drogar a mi hijo. Ajá. Entonces, bueno, aquí es que esto es indispensable porque le explicamos al papá, no, tiene que ir con el psiquiatra acompañado de también atención psicológica, la atención psicológica, porque creen que el medicamento es magia. Y no, el medicamento no es magia, o sea, tiene que ir con, bueno, en caso de que necesite tratamiento, sí tiene que ser necesario con los intentos de suicidio, se dé el medicamento. Pero aquí el médico no es mago, ni el medicamento. Eso tiene que ir junto con acompañamiento, en cuestión de que
tiene que llevarla cada mes, porque el medicamento hace que de un mes a 40 días. Sí, depende, ¿no? O sea, pero casi todos los antidepresivos tardan más o menos como entre 3 a 4 semanas en empezar a hacer el efecto. Okay. Más aparte el acompañamiento psicológico. Si el papá no da acompañamiento de ir a con su hijo cada semana, 15 días, como lo solicite el psicólogo, a dar ese tratamiento para que trabaje, pues obvio que ellos quieren que en una semana ya el medicamento haga efecto, no lo lleva el psicólogo, siguen los factores de riesgo en casa. El joven por sí solo no va a poder, porque el joven no es como un adulto que a lo mejor le hayan pasado cosas más fuertes, y si no estamos hablando de una resiliencia, porque si no estamos sabiendo dando acompañamiento a nuestros hijos y no los estamos haciendo ser resilientes, que un problema puede pasar, el joven se nos va a ir. No, y es que eso es a lo que iba, o sea, precisamente cuando no hay respuesta al tratamiento pueden ser una serie de factores que pudieran estar perpetuando esto, ¿no? O sea, uno, que no se lo toman bien, dos, que justamente tienen, como les comentaba, podría ser que tengan algún trastorno de personalidad, y la personalidad no se cambia con medicamento. O sea, esa no la puedo cambiar con medicamento, la depresión sí, pero la personalidad, o sea, algo que ya es propio de mí, eso yo no lo puedo cambiar. Entonces, a eso era lo que iba precisamente, o sea, muchas veces la depresión no es sola. O sea, nosotros valoramos un chorro de factores, ¿no? Un montón. Para poder iniciar tratamiento tenemos que checar mil y un cosas, ¿no? Desde el apoyo, justamente, ¿no? O sea, de casa, un montón de cosas, ¿no? Y además, también, algo que se recomienda siempre, siempre, sí o sí, o sea, cuando nosotros tenemos un tratamiento, ya sea para ansiedad o depresión, es que hay un acompañamiento psicoterapéutico, precisamente, o sea, como que voy a aprovechar acá para decir que psicólogo y psiquiatra no es igual, porque mucha gente piensa que sí. Psicólogos son licenciados en psicología y los psiquiatras somos médicos que hacemos la especialidad en psiquiatría. Entonces, pues un psiquiatra no puede dar psicoterapia a menos que tenga la preparación, ¿no? O sea, es decir, que haya estudiado para dar ese tipo de atención, si lo puede hacer, pero si no, no. Entonces, muchas veces nosotros siempre recomendamos, o sea, mira, sí te voy a indicar un tratamiento y vas a hacer esto y te vamos a llevar un seguimiento, porque evidentemente si iniciamos tratamiento tenemos que llevar un seguimiento, pero también necesito que vayas a una atención psicoterapéutica, ¿no? Que normalmente en ansiedad y en depresión la que más se recomienda es precisamente la cognitivo-conductual, que es como la que da ahorita. Entonces, ahora con respecto iba a decir lo de los fármacos, no es igual a dar una, no es igual a una droga, definitivamente no. ¿Por qué no? Las drogas, todas, absolutamente todas, las que quieran, alcohol, tabaco, cualquier otra sustancia, generan adicción porque tienen un mecanismo que hace que el cerebro genere algo que se llama tolerancia. Es decir, que si yo lo tomo, o sea, conforme va pasando el tiempo, mi cerebro se va acostumbrando y va haciendo cambios estructurales, ¿no? O sea, estamos hablando de que las neuronas, precisamente, dejan de producir ciertas sustancias o dejan de tener ciertos receptores a ciertas sustancias, o sea, empiezan a hacer modificaciones en ellas mismas para como compensar, por así decirlo, lo que está haciendo la sustancia. O sea, es decir, por ejemplo, si yo tomo, ¿no? El alcohol es un depresor, entonces, ¿qué es lo que hace? Como que apaga el sistema nervioso, por así decirlo. Y yo no puedo permitir que mi sistema nervioso esté apagado, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cerebro? Empieza como a hacer que el cerebro funcione de más para compensar que el alcohol está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que me deja de hacer como efecto el alcohol, o sea, me lo tomo y ya no me siento así como happy ni nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a tomar más. ¿Por qué? Porque como ya no me está haciendo efecto, necesito más dosis. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa un tiempo, mi cerebro se vuelve a acostumbrar y entonces necesito más dosis. O las personas que tienen ansiedad, ¿no? Que se van al consumo de marihuana. También. Que son chicos ansiosos, que todo, y al probar la marihuana y se establecen en ese nivel. Entre comillas, porque la marihuana a largo plazo da ansiedad. Entonces, bueno, lo que voy con las drogas es que tienen este mecanismo de tolerancia y entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que ya no me hace efecto, necesito más y más dosis, y el problema de esto es que también genera una dependencia a la sustancia, es decir, que si yo no la consumo, me siento muy mal, me da algo que se llama abstinencia y se siente horrendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en mi cerebro hay un circuito que se llama circuito de recompensa, entonces en ese circuito justo tengo un aprendizaje en el que yo sé que si consumo la sustancia me siento bien y si no la consumo me siento mal. Y entonces que empiezo a usarla ya de manera más como compulsiva, o sea, de que ya no la quiero usar, pero no puedo no usarla. Exacto, entonces es cuando realmente, pues nosotros, bueno, la mayoría de la gente se enfoca, no me hizo efecto esta parte, me voy a un consumo de sustancias. Y otra cosa importante es que, bueno, al momento en que la doctora Karen
dice, voy a mandar este medicamento, pero también necesito que hagas estos cambios, ¿no? Que hagas ejercicio, que vayas al teatro, bueno. Ajá. Y justamente, ¿no? Esa parte de que te recomienda hacer ejercicio, ¿no? Hay gente que conozco y hay gente que le ha demostrado psicóloga eso, ¿no? Y siento que hacer ejercicio es bueno porque te baja si tienes todo el día, estás en el trabajo, vete a hacer ejercicio para que te baje. Y sinceramente no pasa eso, al contrario, te sientes cansado la noche porque hiciste ejercicio, ¿no? Pero no te baja, y esa gente es más violenta de lo que era antes de hacer ejercicio. Y esas dos personas se lo comprobé con sus familiares que fueron súper violentos, ¿no? Porque no es ahí, ¿no? La parte de qué te recomienda, creo que el yoga es una muy buena técnica, la parte de caminar en el parque y tienes animales, pasearlos. O sea, no, si ya tienes un estrés en 8 horas del trabajo, 10 horas de jefes, de reportes, de presentaciones, lo peor que puede hacer, a mi parecer, es hacer ejercicio duro, ¿no? Si lo va a hacer por un tema de que quiere estar musculoso, hay que revisar, ¿no? Pero más bien es algo más tranquilo, o sea, el yoga, el caminar, el leer, el salir, te ayuda a que tu cerebro también... Es que sabes, lo que yo me voy a referir es a lo que generar la dopamina y la serotonina haciendo ese tipo de actividades, o sea, es ayudarnos entre, es que si nos vamos, si llegamos al extremo de decir, es que necesito medicamento, ok, el medicamento, el psicólogo dice, bueno, es que necesitas hacer estas actividades porque junto con esto, o sea, tú tienes que generar ya solo tu cerebro, la dopamina y la serotonina, que son las neuronas o químicos que ya no tienes, exactamente, porque ya no lo haces tú, porque por más que digas, ay, sí me voy a parar temprano a hacer ejercicio, pero no, mejor me quedo dormido. Entonces el medicamento que lo hace generar eso para que realmente ahora sí te den ganas de salir a caminar, a tener amistades, amigos y volver a generar esos químicos. Y justo algo que sí me gustaría como recalcar, insisto, es que el medicamento psiquiátrico, o sea, sí usamos medicamentos que pueden generar adicción, sí lo podemos usar. No es lo común, casi nunca usamos ese tipo de medicamentos, pero algo que quiero que quede bien claro es que el antidepresivo no genera adicción, no genera dependencia y no son medicamentos que se tomen de por vida, ¿vale? Eso es como uno de esos justamente como estigmas que hay con respecto al tratamiento. El medicamento lo que hace básicamente es ayudar a nuestro cerebro a producir esa sustancia que ahorita no está produciendo. Y la idea del tratamiento es que justo lo haga el cerebro por sí solo en un momento y entonces ya no necesitemos de tratamiento. Entonces muchas veces lo ideal justamente es como iniciar el tratamiento, ir llevando un seguimiento, hacer otro tipo de actividades que justo también nos ayuden como a generar estas sustancias, como puede ser hacer ejercicio, alguna actividad recreativa, ir a terapia, definitivamente ir a terapia. Y bueno, o sea, al final la idea, en un mundo ideal sería, lo tomas durante un cierto tiempo, casi siempre es de 6 meses a un año, y después lo suspendemos. O sea, no es que nosotros queramos dejarlo de por vida. Los pacientes que toman medicamento durante mucho tiempo es porque tienen otras situaciones que complican y que hacen que no puedan como suspenderlo tan pronto, ¿no? O sea... Sí, bueno, yo para concluir, porque es un tema muy extenso, es principalmente esta parte, ¿no? Identificar cuando una persona, una familia cuenta con ese tipo de salud mental y buscar ayuda cuando está a principios de ese tipo de enfermedad. Tenemos varias opciones, o sea, yo siempre he dicho, cuando veo que una persona a lo mejor está leve, podemos recurrir a este tipo de ayudas. ¿Por qué? Porque podemos salir sin el medicamento, ¿no? Y podemos trabajar con él. Les comento, resiliente, pues podemos hacerlo y cambiar el tipo de vida, ver nuestra perspectiva y decimos, contigo cambiarlo, sin la necesidad de tomar el medicamento, pero cuando ya es muy necesario porque nuestros químicos de cerebro y no lo podemos hacer y nos está generando y otro tipo de enfermedades, Karen, que es lo que habías dicho, doctora, esta parte de que hay gente que no está ni enferma. Hay gente que llegamos y dicen, ¿y cuál fue su diagnóstico? Es que dice el médico que no tengo nada. Es que realmente ya es mentalmente. De la ansiedad, ¿eh? Sí, o sea, ya tengo muchos pacientes cuando dicen, es que tengo esto, tengo el otro, pero no me encuentran nada. Y los mando a diferentes áreas localizando por qué el paciente está enfermo del estómago, de la espalda, del hígado y que le duele aquí. Pues es que realmente con la ansiedad pues se provocan este tipo de enfermedades y pues ya va a nuestros diferentes tipos de órganos. Y realmente anteriormente se decía, es que una enfermedad mental, dicen que te puede causar un cáncer.
No, Ahí, oh. no, no, ni el cáncer, no, Entonces, para nada. estamos hablando Más bien también un de cáncer te depresión. podría generar una enfermedad mental, Sí, una claro. depresión por saber que tienes cáncer, sí, ¿no? sí, Por con ejemplo, cáncer. o sea, yo creo que Entonces, nadie se siente feliz así, o sea. es importante que, bueno, con este tema a lo que me más bien voy a comunicar es que es importante en su momento identificarnos nosotros mismos, porque no podemos ayudar a un familiar que tiene depresión si yo tengo depresión. Claro. No puedo ayudar a un amigo tampoco a levantarlo, pues échale ganas, o sea, por si yo estoy mal. Desde ahí no podemos. Entonces, o que decrete, ¿no? No, Y por favor, es no. importante que nosotros sepamos muy bien qué es, en qué momento, en qué situación nos encontramos para ser atendidos. O sea, somos personas de salud y nosotros debemos estar bien para identificar y ayudar a las personas. Asimismo, a ustedes como personas que nos están viendo, identifíquense cómo se encuentran ustedes, porque a veces los adultos somos la base de la familia, dicen, si nosotros estamos bien, todos los que estamos alrededor van a estar bien. Es importante saber cómo se encuentran hoy nuestros hijos, dar este tiempo, platicar con ellos, identificar y que uno acepte también que necesitamos algún tipo de ayuda, porque a veces digo, pues es que no tengo nada, yo estoy bien, y como lo dices tú, a veces esperamos que otra persona venga y nos rescate, y no es así. No va a venir esta persona y una vez por una amiga me dijo, ¿no? Betty, es que si tú no te ayudas, nadie te va a ayudar. Sí. Y fue, hijo, esas palabras de una persona que a lo mejor no es bueno, que esté en un nivel de estudios y que me dijera, sí es cierto, o sea, dije, si yo no me ayudo, ¿quién me va a ayudar? Aquí nadie va a venir, a lo mejor me vendrá a consolar mi amiga, escucharme, pero si yo no quiero en este momento salir de donde me encuentro, pues nadie lo va a hacer. Y es importante también comentar que para eso precisamente existen profesionales y hay que acudir a ese tipo de atención, ¿no? O sea, y también algo que me gustaría decir, y como para finalizar igual, pacientes que tengan ideación o si ustedes conocen a alguien que tenga ideas como de quererse quitar la vida o que hayan pensado en hacerlo, hay que llevarlos a urgencias. A urgencias. A urgencias. Esa es una de las poquitas urgencias psiquiátricas que hay. Entonces, ese tipo de cosas sí las tenemos que tratar de forma inmediata. Y bueno, pues ya los hospitales. Sí, bueno, yo le doy gracias a Ezequiel, a la doctora Karen. Hay varias opciones, o sea, no es para aquellas personas que digan, es que el medicamento está mal, no quiero para mi hijo. Podemos acudir con el ingeniero a trabajar esta programación. Creo que lo importante aquí es, creo que lo que Karen y yo queremos hacer es que la gente que tiene solución, ¿no? O sea, hoy te sientes mal por lo que sea, hoy tu paciente, voy a llamar, tiene solución. Que no creas que no hay quien te pueda ayudar. O sea, acá, o sea, yo hay gente, por ejemplo, que se dedica al tema de alimentación sana. O sea, que hoy tu paciente veas que no estás solo, ¿no? O sea, que hay formas de cómo poderte ayudar, ¿no? O sea, de prueba una, prueba otra, ve dónde te sientes mejor. Y tú mismo di, oye, lo que queremos, creo que Karen y yo, como y más gente, es que tú hoy día seas feliz con lo que estás, ¿no? Que hoy, donde estés, puedas ser feliz y eso, ¿no? Tanto tu familia y tú como hijo, papá o abuelo. Y de alguna de otra forma, como un terapeuta, un psicólogo, el medicamento, la doctora, una persona que sabe trabajar esta parte de programación, lo podemos hacer, podemos salir adelante. Esta es una situación difícil encontrarnos, platicar con aquellas personas que al momento de la plática te están diciendo cómo te encuentras, y tú, bueno, creo que tiene depresión, tiene ansiedad, o la forma en cómo se expresa, no tiene ganas de hacer nada. Pues hay que indagar y platicar con esas personas y ya salud mental la podemos encontrar en cualquier servicio gratuito, bueno, por parte de IMSS, de ISSSTE, salud, podemos encontrar este tipo de ayudas. Y pues, bueno, Ezequiel, él trabaja por parte, como dijo, en grupos. Las escuelas que estén interesadas, las maestras que quieran que sus alumnos detecten que se encuentran estos síntomas, pues pueden trabajar con Ezequiel, ¿no? Pueden a ver si él va a dar ahorita sus datos para que lo puedan invitar a hacer ese tipo de pláticas. Y bueno, ya los papás cuando identifiquen, pues pueden encontrarlo individualmente. Bueno, hablando de adolescentes, pero acuérdense que también los adultos lo necesitamos. Y bueno, por Karen, te agradezco, doctora, que estés aquí. Ahorita Karen da sus datos también para que vean dónde la podemos encontrar. Y bueno, lo principal es que entiendan que también no es malo el medicamento, siempre y cuando pues la doctora diga, tienen que traérmelo un mes, al mes hay que ir. Cómo se siente, porque ella va a ir quitando, pero ella sabe qué tipo de medicamento puede cambiar. Hasta si no hace efecto ese, tiene que mandar otro. Entonces,
La cosa es que ser constantes y saber que vamos por nuestra salud. Si estamos bien de nuestra salud mental, estamos bien dentro de nuestro cuerpo. ¿Algo más que quieran complementar? Nos seguimos porque es un tema muy amplio, porque podemos hablar hasta de emociones y un montón de cosas. Y bueno, es muy importante también lo que dijo la doctora Karen de los intentos suicidios. Ha habido cada vez más en adolescentes, en hombres, y bueno, y respetamos también sobre el abandono de adulto mayor, que es donde encontramos más depresión. Bueno, fue muy de mi agrado tenerlos como invitados. Nosotros nos hubiéramos querido agrandar más en el tema, pero bueno, ¿podrías decir dónde te encontramos, doctora? Ay, bueno, pues es que está como complicado. Yo ahorita estoy trabajando en el IMSS, pero igual si no, te dejo como mi número y mi correo para que igual si quieres lo pongas en el contenido del video y que ahí ya puedan localizarme por cualquier situación. Pero pues, sí, yo creo que sería así. ¿Y dónde te encontramos, Ezequiel? Igual con el teléfono te lo dejo si quieres en mi correo para que me escriban y puedan analizar los casos por separado y poder ayudarlos para que la gente los pueda tomar con calma, ¿no? Mejor te los dejamos, anotan y nos escriben y así ya los vamos resolviendo. Claro, y bueno, espero volver a contar con ustedes en un próximo podcast, seguir platicando a lo mejor de las emociones, otro tema igual sobre el suicidio, a lo mejor contar con alguna persona que diga, pues me ha servido esta parte, me sirve esta otra también, y bueno, no se olviden de suscribirse, de darnos dedito y saben que es importante que pongan sus comentarios porque la doctora, tanto como Ezequiel, Karen, les pueden responder algunas dudas que tengan ustedes y estamos abiertos a toda la comunicación. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado esta tarde con nosotros y bueno, gracias a ustedes. Adiós.